Muy buenas tardes. En nombre de IPF Labomed le damos la bienvenida a todos y agradecemos su participación en este webinar, que hoy se titula Terapia combinada inicial. ¿Es el mejor control de la hipertensión arterial? Y nos vamos a enfocar en olmesartán. Nuestro conferencista de hoy es el doctor Hernán Zárate Pérez. Él es doctor medicina interna, director de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial, médico de vida íntegra y de la Clínica Santa María. Doctor Zárate, cuando quiera, puede comenzar su presentación. Hola, buenas noches. Gracias al laboratorio IPF Labomed por esta oportunidad. Estoy contento de poder participar con ustedes en estos webinars que hemos hecho durante todo el año y sobre todo de un tema que a mí principalmente me apasiona, y supongo que ustedes también por algo a final de año están conectados con nosotros. Y este es un tema que a mí principalmente siempre me lo he preguntado: ¿por qué hacemos lo que creo que no debemos hacer? La fisiopatología es bastante clara, ya vamos a entrar en nuestro tema como introducción, y a pesar de eso caemos en inercias y en no cumplir con lo que la medicina basada en evidencia nos muestra. Hoy día vamos a hablar de terapia combinada desde el comienzo en nuestros pacientes hipertensos y foco en un ARA2 que es bastante potente, muy conocido por todos, que es el olmesartán. Estos son mis conflictos de intereses y hagamos una pequeña introducción sobre lo que es la hipertensión arterial. Siempre lo pregunto yo, porque la verdad es que cuando yo estudié, que fue hace alto tiempo en la universidad, las horas dedicadas a formarnos como médicos en hipertensión eran muy, muy pocas, tanto en fisiopatología como después en medicina o en el hospital mismo. La verdad es que no se hacía mucho foco porque los pacientes no se hospitalizan por esta causa, se hospitalizan por otra causa y tienen como comorbilidad ser hipertensos, y ahí vamos tratando de aprender a manejar los fármacos que existen en salud pública. Pero cada vez, y somos muy conscientes de que en Chile y en el mundo las principales causas de morbimortalidad siguen siendo accidentes cerebrovasculares, infarto al miocardio. Por lo tanto, las causas cardiovasculares siguen siendo punteras en las causas por las que nos morimos. Pero si nosotros vamos a ver las causas que provoca estas enfermedades cardiovasculares, lejos, desde hace muchos años establecidos por la OMS, como pueden ver ustedes acá, hasta el día de hoy, lejos, la hipertensión arterial no compensada, no tratada, es la principal causa para provocar esto. Si sumamos el tabaquismo, la dislipidemia, la diabetes, el sedentarismo, todos juntos, no alcanzan a tener la prevalencia que la hipertensión tiene. Y no sé si estamos haciendo lo que debemos hacer para compensarla. Más bien, estoy seguro que no estamos haciendo lo que debemos hacer. Este cuadro también lo pongo porque es un raspacacho para todos, obviamente me incluyo, por la prevalencia. La prevalencia en Chile es de un 28% desde hace bastante tiempo. No ha variado mucho desde el 2003 hasta la última encuesta nacional de salud, que fue el 2017. La prevalencia de un 33,7% era una alteración estadística, pero sigue siendo alrededor de un 28% la prevalencia de hipertensión en Chile sobre 18 años. Pero si buscamos pacientes sobre 65 años, que ustedes deben concordar conmigo, cada vez hay más, y ojalá propugnar la formación de geriatras, porque tenemos pocos en Chile, cada vez atendemos mayor población sobre 65 años, y ahí la prevalencia es sobre el 74% en hombre y el 73% en mujer, lo que es demasiado alto, y esos pacientes no están en meta. Este es un cuadro que es desde el 2010, pero la verdad es que los resultados han sido bastante similares en las últimas encuestas también. El conocimiento de los pacientes hipertensos que saben que son hipertensos no es mayor al 65% en total, siendo mayor en la mujer que en el hombre.
Pero a pesar de eso, por lo tanto, como es una patología silente, la detección de la hipertensión es bastante tardía. Al medio sale el porcentaje y la prevalencia de pacientes en tratamiento, y ustedes pueden ver que solo el 37% están en tratamiento y que muchos, les debe pasar a ustedes igual que a mí, abandonan el tratamiento durante el año o lo cambian, o lo modifican, o bajan dosis. La adherencia, por lo tanto, del tratamiento no es la que debiera ser. Y el control, por consecuencia, es muy bajo a nivel nacional, menor al 17% y sobre todo en hombres, menor al 9%. O sea, de 100 pacientes tratados, hombres, solamente 9 están en meta. ¿Será solo por culpa de que el paciente no adhiere? ¿Será solo por culpa de que el paciente va cambiando la modificación prescrita por nosotros? ¿O también nosotros tenemos que ver y existe un fracaso terapéutico en conjunto? Cuando hablamos de hipertensión arterial, estamos hablando de un paciente que en general, y la mayoría de las veces es así, tiene comorbilidades. Seguramente ustedes se pueden acordar de algún caso por ahí de algún paciente solamente con hipertensión arterial y ninguna otra comorbilidad. Pero yo diría que sobre el 95% de nuestros pacientes presentan comorbilidades como dislipidemia, como síndrome metabólico, que en Chile se da en más del 40% de prevalencia. Con accidentes cerebrovasculares, hipertensos con insuficiencia cardíaca, con enfermedad coronaria, con enfermedad vascular periférica. Pero lo que predomina y lo más frecuente de encontrar es el conjunto de hipertensos con diabetes ya diagnosticada como tal. Más o menos el 76% de nuestros pacientes diabéticos presentan hipertensión. Y al revés, si lo vemos como pacientes solamente hipertensos, el 66% de ellos presentan diabetes. Y muy relevantemente, y muchas veces no lo buscamos, tienen algún grado de insuficiencia renal y se propugna como que la prevalencia es cercana al 80% en la convivencia de hipertensión más insuficiencia renal crónica. Por lo tanto, este paciente hipertenso es un paciente de alto riesgo, tiene comorbilidades que le dan alto riesgo, por lo tanto debemos tener como objetivo final del tratamiento no solamente bajar la presión, sino que ojalá disminuirla a la meta que debe ser para disminuir la posibilidad de un evento duro. La fisiopatología, ya vamos a hablar de ella, también nos muestra que nos lleva a provocar eventos duros. Por lo tanto, tenemos que usar las herramientas, tanto no farmacológicas como farmacológicas, para apuntar a disminuir los eventos duros, a disminuir el riesgo cardiovascular, la morbimortalidad, no solamente bajar las cifras de presión. Me refería a la fisiopatología. ¿Y por qué? Porque es muy relevante. Pero doctor, ¿usted le da con la hipertensión arterial? Sí, y le vamos a dar siempre. Miren estos datos, son muy relevantes. Al bajar solamente 10 a 12 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica y la mitad la presión arterial diastólica, obtenemos ya casi un 40% de disminución de eventos duros en cuanto a accidente cerebrovascular y un 16% de disminución de enfermedades arteriales coronarias. Por lo tanto, doctores, colegas, lo que estamos haciendo no es solamente bajar cifras, sino que estamos disminuyendo morbimortalidad. Y por eso está demostrado, según nos muestra la evidencia, que llegando a metas, que también las vamos a evaluar, es hacia donde debemos apuntar, a lograr metas, no solamente a que el paciente se sienta mejor o que baje en algo la presión arterial. El objetivo y la meta nuestra es otra y debe ser otra. Súper simplificado, los dos componentes clave de la regulación de la presión arterial, sistema renina-angiotensina por un lado y sistema nervioso simpático por otro lado.
Yo hago un mea culpa porque la verdad es que los últimos, no sé, 20 años hemos hablado siempre, mucho, prevalentemente, de la importancia, y que la tiene, y ya la vamos a revisar, el sistema renina-angiotensina. Pero muchas veces descuidamos el sistema nervioso simpático. Y para entrar en la fisiopatología vamos a revisar cómo funcionan ellos y cómo combinados van provocando una disfunción endotelial y nos va provocando caer en estos eventos duros, que es lo que debemos evitar. La hiperactividad simpática, por un lado, el aumento del tono simpático va a provocar claramente alteraciones metabólicas que nos llevan a una diabetes, y por eso es tan frecuente la convivencia de uno con otro, a aumentar la aterosclerosis, a provocar lo que debemos casi denominar como factor denominador de la hipertensión arterial y de otras comorbilidades como la diabetes, como la dislipidemia, que es la disfunción endotelial. Segundo, alteraciones tróficas, como hipertrofias vasculares, hipertrofia ventricular, que también nos lleva a disfunción endotelial. Alteraciones hemodinámicas, provocándonos menor respuesta vasodilatadora, provocando menor reserva de oxígeno, isquemia, por lo tanto, y arritmias. Y efectos y fenómenos trombóticos que nos van a llevar a mayor prevalencia de trombosis en nuestros pacientes hipertensos. Por otro lado, está la activación clara del eje renina-angiotensina, que comienza con la mala de la película, que es la angiotensina 2, y que ella, lo subrayo, nos produce estrés oxidativo, disfunción endotelial a través de la disminución de óxido nítrico, a través del aumento de la ECA tisular, a través de citoquinas que van provocando disfunción endotelial y producción de mayores eventos duros. Siempre, subrayo, sea la cosa que sea, que se active a nivel fisiopatológico, nos va a llevar a eventos duros. Y no debemos olvidar la aldosterona, que muchas veces ha estado subvalorada y no tomada en cuenta, y cómo ella nos va a provocar alteraciones renales, cardiovasculares, a nivel de endotelio y además a nivel del sistema nervioso central, provocándonos final, como ustedes pueden ver en el gráfico en el rojo, final que está abajo, aumento de la mortalidad. Insisto, la fisiopatología nos muestra claramente lo que va a provocar la hipertensión arterial. Yo me pregunto, en el manejo clínico, ¿qué monoterapia nos va a provocar una defensa y un manejo de la fisiopatología de la hipertensión arterial? Si pensamos en cualquier monoterapia, vamos a lo mejor a bloquear una vía, pero no vamos a bloquear las dos vías claves de la hipertensión arterial. No vamos a bloquear el manejo de los pacientes de sal sensible, no vamos a bloquear el sistema simpático, no vamos a bloquear el sistema renina-angiotensina. Así que debemos pensar ya. Quiero romper paradigmas, incluso desde el paciente con bajo riesgo cardiovascular, que casi no existe en nuestros pacientes hipertensos, comenzar, tal como lo dicen las guías, que lo voy a mostrar finalmente, con biterapia. Manejo clínico. Sí, muy importante repasar este concepto, porque muchas veces también partimos como tenemos cada vez menos tiempo o nos damos menos tiempo con nuestros pacientes por presión asistencial. El diagnóstico de repente no se hace como se debiera hacer. Insisto yo en el manejo y en el uso del Holter de presión arterial, de monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas, para tener un buen diagnóstico y evaluar qué tipo de pacientes estamos enfrentando, aparte de sus comorbilidades. Sabemos que dentro de este monitoreo ambulatorio de presión arterial existe lo que se llama además un DIP nocturno, que es un descenso de la presión en la noche, y en los pacientes que no está presente este DIP nocturno sabemos que presentan mayores eventos cardiovasculares. Indicaciones de Holter. Primero, para diagnosticar, sí o sí. Segundo, determinar si el paciente presenta hipertensión arterial de bata blanca. Segundo, una hipertensión enmascarada. En nuestra consulta muchas veces podemos tomar la presión y está normal.
pero el paciente nos refiere que afuera ha tenido varias veces la presión arterial elevada. De nuevo, en pacientes con prehipertensión arterial. Está alta la presión, pero no está todavía en los niveles que nosotros pensamos que son de hipertensión arterial. En ausencia o presencia de descenso nocturno de la presión. Para medir el grado de severidad, la variabilidad y obviamente, de acuerdo a eso, evaluar tratamiento. Este gráfico también lo pongo y lo subrayo. Es del Circulation del 2005, pero es muy claro. Ustedes pueden ver que en todos los distintos gráficos, la primera línea a la izquierda tiene mucho que es la presión arterial nocturna, es la que presenta mayor riesgo cardiovascular. Y eso no lo podemos detectar si no hacemos el Holter de presión arterial. Si tenemos incluso un paciente hipertenso a las 24 horas, se ve que incluso ese tipo de paciente hipertenso tiene menor riesgo cardiovascular que el hipertenso nocturno, seguramente porque está más diagnosticado que el hipertenso nocturno, en que no hay otra forma de hacerlo que no sea a través de este procedimiento. Hablar 2 minutos sobre las nuevas guías. Las guías americanas que provocaron todas unas discusiones fueron las últimas guías y mostraban lo siguiente. Si ustedes ven en el cuadro superior, se ve que los pacientes que tienen la presión normal son aquellos que presentan la sistólica bajo 120 y la diastólica bajo 80 milímetros de mercurio. Y está elevada la presión sobre 120 y hasta 129. Y ya se considera hipertenso, según las guías americanas, a pacientes con sistólicas sobre 130 hasta 139 y sobre 80 hasta 89. Y en estadio 2 no muestran de estadio 3 ya los pacientes sobre 140-90. Estas mismas guías hacen referencia de que no importa cuál sea la comorbilidad, la idea es que ojalá alcancemos metas a presiones menores a 130-80. Como contraparte, las guías europeas que salieron en el 2018 son un poco distintas y muestran que la presión óptima es 120-80, que la presión normal sería entre 120 a 129 y de diastólica entre 80 a 84, pero ya prehipertensos o con presión normal alta sobre 130 hasta 139 y diastólica de 85 a 89. Pero los europeos, nosotros en Chile seguimos estas guías, están diagnosticando a la hipertensión con cifras todavía mayor a 140 de presión sistólica y mayor a 90 de presión diastólica. En Chile estamos de acuerdo y nos manejamos más por estas guías que por las guías americanas. Y si aquí, yo me hago una pregunta, si aquí no estamos llegando a meta con estos valores, si usamos las guías americanas, señores, esta prevalencia de la que hablé, con metas alcanzadas de un 16% en total, o menos de un 9% en el hombre, seguramente serían menores. ¿Cómo tratarlos? A través de los años, desde los 40 hasta 2007, salieron numerosos fármacos hipotensores, han salido, gracias a la industria, muchas distintas familias de fármacos hipotensores, siendo la última un inhibidor de la renina que hoy día ya no lo usamos. Pero el doctor Mancha, un doctor italiano, consideró estos 3 puntos de los que yo también me baso y estoy de acuerdo para indicar terapia en nuestros pacientes. El primer punto, como clave, decía una terapia eficaz, o sea, agentes que brinden efectos antihipertensivos que ojalá sean durante 24 horas indicados solamente una vez al día. Fármacos que tengan una buena tolerancia, con preferencia por agentes que tengan un perfil de efectos secundarios favorable que ayude a mantener la adherencia a la terapia. Y eso es clave. Sabemos cómo baja la adherencia durante el año, por lo tanto tenemos que usar familias de fármacos que provean buena tolerancia para que la adherencia mejore. Y sobre todo, el último punto clave que habla el doctor Mancha son datos. Grupos de fármacos que tengan datos
sobre complicaciones cardiovasculares bien documentadas, obtenidas a partir de ensayos sobre morbilidad y mortalidad cardiovascular. O sea, medicina basada en la evidencia. Y hacia allá debemos ir. Fármacos que demuestren disminución de eventos cardiovasculares. Regla de los 10. ¿Por qué pongo esto? Porque en Chile estamos llegando al 90-92% de terapia con monoterapia. Les tengo que decir que con monoterapia, independiente del fármaco que usemos, cualquier fármaco en hipertensión va a bajar la presión en general no más de 10 milímetros de mercurio. Por lo tanto, si usamos biterapia, vamos a llegar a 20 milímetros de mercurio, si recién con triterapia alcanzaríamos, si es que, un 30 milímetros de mercurio. Por lo tanto, iniciar en la mayoría de nuestros pacientes que se presentan con cifras de presión bastante sobre los niveles normales, en ningún caso vamos a llegar con monoterapia a la meta. ¿Qué dice este estudio que fue un metaanálisis de más de 42 ensayos? Dice que la reducción adicional de la presión arterial que se logra combinar fármacos de dos clases diferentes es 5 veces mayor, a lo menos, que duplicar la dosis de un fármaco. Cuando recién salimos de la universidad, nos decían, usemos un fármaco, aumentemos la dosis primero, y si no resulta, ahí recién combinar. Señores, es todo lo contrario. Partan combinando. ¿Combinando cómo? La verdad es que podemos combinar de muchas formas. Ustedes son los artistas, pero basémonos en la evidencia. La única combinación que está vedada es una combinación a la que yo le hice guiños, porque todo lo que fuera a bloquear la angiotensina 2 me parecía muy bien, pero la asociación de inhibidores de enzima convertidora más los antagonistas ARA2, los bloqueadores ARA2, no deben usarse. El OnTarget fue categórico y fue un estudio que demostró que con eso había mayor morbimortalidad. Todo el resto de las combinaciones están ahí, están presentes, pero usémoslas. Pensemos cuando vamos a asociar qué nos da más sinergia. Retrocedamos un poco a la fisiología de la hipertensión arterial o a la fisiopatología. La presión arterial está dada por el gasto cardíaco, por la resistencia periférica. El gasto cardíaco está determinado por la frecuencia cardíaca multiplicado por la cantidad de sangre que expulsa el corazón por el volumen sistólico, y la resistencia periférica está dada tanto por la presión arterial más la presión venosa. Y sabemos claramente dónde actúan nuestras familias de fármacos. Los beta bloqueadores, los diuréticos, los bloqueadores de canales de calcio, los ARA2 y los inhibidores de enzima convertidora. Entonces tenemos que pensar fisiopatológicamente cómo asociarlos. ¿Por qué vamos a hablar de los ARA2? Repasemos un poco en los mecanismos de acción de esta gran familia de fármacos que nos ha ayudado mucho, a las cuales la mayoría, y ojalá todos, adhiramos. Este es clave, esto es como el main point del tratamiento. En general, no debemos no usar ARA2 en los pacientes hipertensos. Repasemos. Comenzamos por la molécula que es el angiotensinógeno y que esta, clivada por la renina, se transforma en angiotensina 1. Esta, por el uso de la acción de la enzima convertidora, la transforma en angiotensina 2, y esta actúa en dos vías claves, bloqueando los receptores AT1, que son los malos de la película. Los receptores AT1 son los que provocan vasoconstricción, hipertrofia del endotelio, proliferación del endotelio, oxidación e inflamación, y expresión de liberación de PAI y de otras citoquinas y de otras partículas inflamatorias que van a ayudar a la producción de la aterosclerosis. Pero al bloquear eso, también dejan liberado el receptor AT2, que es el protector, que es todo lo contrario que promueve el receptor AT1, en que hay vasodilatación, hay liberación de óxido nítrico y hay efecto antiproliferativo. Por lo tanto, si dejamos libre, actuando el receptor AT2,
estamos disminuyendo no solamente la presión, sino que además estamos disminuyendo morbimortalidad. Repasemos cómo actúa la angiotensina 2 a nivel, porque esto es clave, a nivel de receptor AT1, provocando vasoconstricción, o sea, bloqueando la T1 que provoca vasoconstricción sistémica renal coronaria, bloqueando la acción proliferativa a nivel de miocito, de endotelio y pared vascular, bloqueando el receptor AT1 que produce liberación de neurohormonas, entre otras, aldosterona, noradrenalina y vasopresina, pero además liberando la acción del receptor AT2, modulando los AT1, provocando vasodilatación, como dije, y acción antiproliferativa. Esos son los mecanismos de acción. Y este sistema renina-angiotensina-aldosterona, como lo ven ustedes acá, está involucrado en todo el continuo de eventos cardiovasculares. Está activado desde que hay hipertensión, en los pacientes diabéticos está aumentado y eso provoca aterosclerosis, hipertrofia ventricular izquierda, nos puede llevar al infarto al miocardio, dilatación ventricular, provocando insuficiencia cardíaca y al final cardiopatía terminal y muerte. Por lo tanto, si este continuum cardiovascular lo atacamos como debemos atacarlo desde el comienzo, desde que están los factores de riesgo y sobre todo actuando bien sobre la hipertensión arterial, vamos a disminuir la prevalencia de estos eventos cardiovasculares. Estos bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona se han estudiado en forma extensa en muchos ensayos clínicos de eventos cardiovasculares. Y esto lo destaco, destacando el tercer punto que el doctor Mancha hablaba. Estudios en hipertensión, que son no pocos, en insuficiencia cardíaca, en daño vascular, en pacientes hipertensos diabéticos, con insuficiencia renal, en pacientes prediabéticos, en pacientes hipertensos con infarto al miocardio o enfermedad coronaria, demostrándose muy seguros. Y ustedes deben estar de acuerdo conmigo en el grupo. Los ARA2 son grupos de fármacos que tienen mucho menos efectos secundarios que la mayoría. La adherencia, por lo tanto, de nuestros pacientes al usar los ARA2 es mucho mayor que el resto de los grupos de los fármacos hipotensores. Entonces, ventajas clínicas de usar este grupo ARA2 en una acción prolongada, la mayoría, como lo vamos a ver, casi sin efectos secundarios, muy pocos producen tos, por ejemplo, eficacia independiente de la edad, sexo y raza, eficaces, cubren la mayoría 24 horas, mejoran el remodelado cardiovascular, disminuyendo el daño de órganos clave por acción cardioprotectora y lo que señalaba, control de la disfunción endotelial. Muy buena tolerancia, conserva el estado metabólico como otros no lo producen. ¿Cuáles son las indicaciones y las contraindicaciones, tanto de los IECA como los bloqueadores AT1? Son bastante similares. Si ustedes ven el cuadro de abajo, está indicado claramente los ARA2 en pacientes con nefropatía, con diabetes tipo 2, con microalbuminuria diabética, con proteinuria en pacientes que presenten hipertrofia ventricular izquierda y obviamente los pacientes que estén usando algún IECA y que producen tos, obviamente podemos modificar la indicación y cambiarlos a un ARA2. ARA2. Este cuadro muestra las distintas propiedades farmacológicas de estos fármacos. Y miren el último cuadro abajo, en que destaco la acción del olmesartán. Comparen con el fármaco más usado en Chile. Y por favor, ni el original, los genéricos. Olmesartán tiene una vida media de 13 horas. Losartán entre 2 a 6 o 9, bastante variable. La dosis del olmesartán en monoterapia es 20 miligramos a 40 miligramos y el intervalo de dosis es de 24 horas, es una vez al día. Losartán, por favor, usarlo 2 veces al día. La eliminación renal y biliar fecal es de casi el 50%, no tiene interacción con alimentos y no tiene interacción con medicamentos. Este cuadro mostrado en el Vascular Health del 2006 muestra claramente la acción y la comparación
de olmesartán, con losartán, con valsartán, con irbesartán y con candesartán. Y ustedes pueden ver claramente la diferencia en cuanto a potencia de acción en una sola dosis de olmesartán, por ejemplo, con losartán, con valsartán, tanto en disminuir presión sistólica como disminuir presión diastólica. La dos, vital, pero también son vitales y muy importantes otros grupos, por ejemplo, los calcioantagonistas. Y ahí dividimos a los calcioantagonistas en dos tipos de grupos. Los dihidropirínicos, en que hoy día el que más usamos lejos es el amlodipino, que se presenta en 5 miligramos a 10 miligramos y que produce, bloqueando los canales de calcio, vasodilatación. Y el grupo de los no dihidropirínicos, en que están básicamente el verapamilo y el diltiazem. Pero me voy a referir al amlodipino. El amlodipino, de nuevo, medicina basada en la evidencia, tiene muchos estudios. Les pongo 4 solamente. Y en estos 4, en el PREVENT, en el CAMLOT, en el ASCOT, en el OLHAT, en todos, demuestra claramente disminución de la morbimortalidad. Por ejemplo, si ven arriba en el PREVENT, hay una disminución de hospitalización por insuficiencia cardíaca y angina en 35%. En el CAMELOT, 42% menos de hospitalizaciones por angina, 31% de disminución en eventos cardiovasculares. Eso es clave, no lo podemos perder de vista. El ASCOT, disminución del 10% en infarto miocárdico no fatal y cardiopatía coronaria, 16% menos de total de eventos y procedimientos cardiovasculares. Algo parecido muestra el OLHAT, el último estudio abajo, en que hay un 23% menos de disminución de accidentes cerebrovasculares. Entonces tenemos grupos que muestran disminución de la morbimortalidad. Por lo tanto, están disminuyendo disfunción endotelial. Por lo tanto, no podemos no usarlos, señores. Este estudio que fue el ASCOT, se los muestro porque todos bajan la presión. Este es un cuadro comparativo en que muestra el rojo, sale cómo los pacientes con atenolol más una tiazida disminuían la presión igualmente que los pacientes con amlodipino y un IECA, que es el perindopril. Igual, bajaban ambos igualmente la presión, pero los pacientes que usaban, el grupo de pacientes que usaba amlodipina más un bloqueador de la angiotensina mostró claramente una disminución de la mortalidad de un 24% y una disminución también de todas las mortalidades por todas las causas de un 11%. Tenemos que apuntar a eso, a disminución de la mortalidad, y eso es lo que, pero de nuevo, basado en evidencia. ¿Por qué usar esta asociación de ARA2 con antagonistas de canales de calcio? Porque la sinergia que presentan es muy importante. Si ustedes ven el cuadro de abajo, que sale en lila, muestra que los bloqueadores de canal de calcio provocan arteriodilatación, que no tienen beneficios renales y en insuficiencia cardíaca congestiva, que producen edema periférico, pero que reducen la isquemia cardíaca, como les mostré en la medicina basada en la evidencia en los distintos estudios. Y los ARA2, que están en el grupo de la derecha, en el grupo rojo, tienen arterio y venodilatación, tienen beneficios renales, cosas que los bloqueadores de canal de calcio no tienen, pero no tienen efecto en reducción de isquemia cardíaca, que sí lo provocan los bloqueadores de canales de calcio. Y al usar el ARA2, vamos a disminuir, por lo que les voy a explicar, el edema periférico tan característico de los bloqueadores de canales de calcio. Entonces, tenemos cardio y nefroprotección usando esta combinación de fármacos. ¿Por qué usarlo así? ¿Por qué reduce el edema? Por favor, cuando hay edema provocado por amlodipino, no usar diuréticos. Los bloqueadores de canales de calcio dilatan las arterias, solamente las venas siguen contraídas. Por lo tanto, la carga capilar fuerza el líquido hacia los tejidos circundantes, provocando el edema. Pero los ARA2, como dilatan las arterias y las venas, reducen claramente más del 58% el edema periférico inducido por los ARA2. Ese es el mecanismo de acción.
¿Cuándo usar? ¿Cómo está demostrado esta asociación en, por ejemplo, olmesartán y amlodipino? O otros ARA2 y amlodipino. No solamente y claramente demostrado en pacientes con hipertensión severa, con lo que nosotros denominábamos hipertensión grado 3, como está el gráfico al principio. Y miren, recuerden que si combinamos los fármacos, no vamos a bajar más de, en biterapia, 20 milímetros de mercurio, pero por la sinergia podemos alcanzar una disminución de un 43% de la presión sistólica. Sí se debe usar también en hipertensos moderados, pero también, y eso quiero resaltarlo, en pacientes hipertensos leves. Por ejemplo, olmesartán de 20 miligramos con amlodipino de 5, menos dosis podemos usar y vamos a usarlo y vamos a provocar nefroprotección y cardioprotección. ¿Les suenan estos pacientes? Miren el tipo de paciente donde está demostrado el uso de estos fármacos, de esta combinación. En ancianos, dijimos la prevalencia que está sobre 65 años. En hipertensos sistólicos aislados, les pregunto, colegas, ¿tienen pacientes con hipertensión sistólica aislada característica de los ancianos, por ejemplo? En pacientes hipertensos severos, en pacientes obesos, en pacientes diabéticos. Esta asociación debemos usarla. Está demostrado, aquí están los cuadros. ¿Qué dice las guías europeas respecto? Dicen, bloqueo del sistema renina-angiotensina en el síndrome metabólico, que ustedes saben la prevalencia. Dice, puesto que el síndrome metabólico puede ser considerado como un estado prediabéticos, los fármacos antihipertensivos capaces de mejorar y en cualquier caso no empeorar la sensibilidad a la insulina, como los bloqueantes del sistema renina-angiotensina y los bloqueantes de los canales de calcio, deben ser considerados como preferentes para iniciar el tratamiento, juntos, combinados y ojalá en una sola tableta. Este cuadro también lo quiero mostrar porque muchas veces le hacemos el quite a los bloqueadores de canales de calcio, a los dihidropiridinas, y ustedes pueden ver que incluso muestra por el doctor Williams, guías europeas, que no hay indicación absolutas de contraindicación para la asociación de los bloqueadores de calcio. ¿Por qué? ¿Por qué? Y muchas veces me pregunto, ¿por qué no llegamos a las metas? Motivos por los cuales esta estrategia falla. ¿Qué debemos hacer para cambiar las tasas de meta, de logro de meta? A, fomentar el uso de tratamiento combinado para la mayoría de los pacientes, especialmente en el contexto de objetivos de presión arteriales más bajos. Si tenemos un paciente, por ejemplo, con 180 o con 160, con 100, con 110, ¿con qué monoterapia obtenemos resultados? Ninguna. B, permitir el uso de combinación de fármacos en una sola píldora para la mayoría de los pacientes que mejora la adherencia al tratamiento. Y C, seguir un algoritmo de tratamiento simple, aplicable a todos los pacientes y pragmáticos, que considere el uso de una sola píldora como tratamiento inicial para la mayoría de los pacientes, excepto aquellos con la presión arterial en el intervalo normal alto y los pacientes mayores frágiles, en que obviamente en ese grupo tenemos que tener cuidado de no provocar hipotensión. Pero los pacientes normales altos y pacientes mayores frágiles, les pregunto, ¿son la mayoría de sus pacientes esos? ¿Por qué usamos monoterapia en la mayoría de nuestros pacientes? Esto que resalté ya fue hecho en Chile. Hace 8 años en la por la Organización Panamericana de la Salud presentamos esto a nivel de CESFAM de la Florida. Se hizo este estudio y lo que se hizo, más que fue un estudio en realidad, pero lo que se hizo fue aplicar este algoritmo. En todos los pacientes hipertensos no había que pensar qué fármaco usaban. Comenzamos, en el caso de lo que se hizo en el CESFAM, con una asociación de valsartán con amlodipino, pero que la podemos extrapolar a olmesartán o a otro sartán que venga en una sola cápsula, con dosis chica, de 80 a 5, con 5. Si al mes no estaba compensado, subíamos la dosis a 165, que puede ser de 25 a 45, o como con olmesartán. Después subíamos, si no se controlaba, al valsartán con amlodipino 160-10. Y si al final no compensaba, subíamos la dosis mayor de triasociación
con valsartán, amlodipino e hidroclorotiazida. En 6 meses, colegas, la adherencia al tratamiento fue espectacular, pero la meta fue alcanzada en un más de 76%. Si comparamos hombres y mujeres, si comparamos con el 16%, es claramente demostrado que la meta se alcanza mucho más de esta forma. Ya fue hecho en Chile, así que los animo a comenzar con este tipo de terapia. Ahora, ¿cuándo asociar el ARA2 o el mesartán, por ejemplo, con el diurético? ¿O cuándo asociarlo, por ejemplo, con amlodipino? Insisto, en una sola tableta una vez al día. ¿Qué ventajas tiene de usarse el ARA2 con diurético? Puede usarse claramente en los pacientes que tengan, vamos a tener mayor control sobre el edema periférico en los pacientes. No hablo de usar previamente de efectos secundarios por el amlodipino. Hay pacientes que tienen mayor edema periférico, ok, usemos diuréticos asociados al ARA2. Pacientes que sean sal sensibles. Claramente, debemos medir electrolitos y debemos ver cómo está su sodio, su potasio y cloro. Y si vamos descubriendo pacientes sal sensibles, el diurético es una muy buena opción como coadyuvante al olmesartán. Previene edema pulmonar, claramente. Pero eventos adversos de asociar diuréticos, deshidratación, ortostatismo, ojo con ella, disglicemia, un paciente que sea diabético, o un paciente que sea prediabético, o un paciente que tenga síndrome metabólico, no es la mejor opción agregar al ARA2 un diurético, cualquiera sea ellos. Puede provocar hiperuricemia, puede provocar aumento también de los lípidos, puede provocar hipocalemia. Y siempre en Chile la primera asociación es con hidroclorotiazida. Ojo, colegas, ojo, los efectos secundarios no son menores, pero las ventajas están claras en estos 3 puntos, en esos 3 tipos de pacientes que resalté. ¿Cuándo asociar con amlodipino, por ejemplo? En pacientes diabéticos y obesos, mostré. En pacientes ancianos, lo mostré. En pacientes hipertensos severos, lo mostré. En pacientes con hipertensión sistólica aislada, lo mostré. En pacientes a los que debemos provocar mayor protección renal o que ya tengan daño renal. ¿Y qué ventaja tiene? El gran sinergismo. ¿Se acuerdan que les mostré cómo incluso disminuía más la presión que lo que normalmente se logra al no asociar distintas familias de fármacos que no tengan sinergia? Y sobre todo, y quiero recalcar el último punto, la gran ventaja es lograr un mayor impacto en disminución de eventos duros, y eso está demostrado. ¿Cuáles son los efectos adversos de asociar amlodipino al olmesartán, por ejemplo? Es obviamente la aparición de extremidades inferiores y los bochornos. Colegas, no está estudiado y no se sabe bien el por qué, pero usarlo en la noche, como tiene una opción de 24 horas, es una muy buena opción y disminuye bastante la prevalencia de edema de extremidades inferiores. ¿Qué dicen las guías europeas? ¿Dicen algo muy distinto de lo que yo estoy diciendo? No. Dicen comenzar en un comprimido tratamiento inicial con un IECA o ARA2 más o un bloqueador de canal de calcio o un diurético. Paso 2, combinación triple. Ojalá, por ejemplo, ARA2 más bloqueador de calcio más un diurético, pero siempre en una sola píldora, ojalá, para mejorar adherencia. ¿Cuándo señalan ellos que debemos usar monoterapia solamente? En pacientes con grado 1 que casi no tengan riesgo cardiovascular, no sé si conocen, o en pacientes ancianos frágiles, mayores a 80 años, o menores, pero frágiles. Y ya lo tenemos catalogado cuáles son este tipo de pacientes. Ustedes conocen seguramente, y si que no hay algún geriatra acá, que tenemos que diferenciar cuál es el paciente mayor a 80 y cuál es el paciente mayor a 80 que es frágil. En ellos tenemos que tener cuidado por el ortostatismo. De nuevo, y quiero resaltar, evidencia 1A, los dicen las guías, se recomienda el tratamiento, el segundo cuadro, el tratamiento combinado para la mayoría de los pacientes como tratamiento inicial. Las combinaciones preferidas deben incluir el bloqueador de ARA2 más un bloqueador de canal de calcio y o un diurético. Consideraciones prácticas finales.
Por favor, recuerden, colegas, yo, si me han visto en otras charlas, no dejo de resaltar esto. Uso de Holter de presión arterial como método diagnóstico y evaluación de tratamiento, con apoyo del autocontrol. 2, diseño de estrategia terapéutica en función de las metas. Todos nuestros pacientes son distintos. ¿Por qué a todos les damos losartán? ¿Por qué a todos les damos monoterapia, la que quieran? No, tenemos que ver cómo llega el paciente, qué tipo de paciente es, qué riesgo cardiovascular, cuáles son las metas y tratar de cumplirlas. 3, inicio de terapia combinada versus monoterapia, que ha sido lo que he expresado todo este tiempo. 4, lograr organoprotección y disminución de eventos cardiovasculares como objetivo terapéutico. Subrayo, familia de fármacos que logren disminución de eventos duros porque han demostrado disminución de la disfunción endotelial. Tenemos fármacos, muchos, atenolol y otros que bajan la presión. ¿Han demostrado disminución de eventos cardiovasculares? ¿Han demostrado disminución de morbidez y mortalidad? No, señores, y los seguimos usando. Y quinto, obviamente, nuestro paciente debe disminuir el riesgo global a través del tratamiento integral. Si controlamos la presión, pero el paciente sigue en obesidad, sigue fumando, sigue descompensado de su diabetes, su dislipidemia no está bien, no sacamos nada. Entonces debemos ver al paciente integral. Perdón por mi énfasis, perdón por mi pasión, pero debemos cambiar un poco cómo estamos enfrentando hoy día a nuestro paciente hipertenso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Zárate. ¿Le parece que le recordemos a la gente que está en el webinar, los participantes, que abajo en su plataforma tienen una ventana que dice preguntas y respuestas? Pueden hacerlas ahí, escribirlas y nosotros se las leemos directamente al doctor Zárate de tal manera que nos pueda responder las preguntas que puedan tener o las dudas también. Doctor Zárate, la primera pregunta dice, sí. Yo no mucho los ARA2 en el tratamiento combinado, pero ¿cuál recomienda usted de todos los que hay en la familia? A ver, yo mostré, este fue un webinar y salía en el título con foco en el olmesartán. Uno de los sartanes que yo recomiendo es el olmesartán. Y lo expliqué por qué. Si tenemos un cuadro comparativo, perdón, yo voy a decir algo políticamente a lo mejor incorrecto. El que no recomiendo es el losartán genérico. Y no lo recomiendo cómo se está usando. Muchas veces se usa una vez al día. Por favor, no debemos hacer eso. Si vamos a usar el losartán genérico, que yo entiendo que está a nivel de salud pública y no hay otras cosas, debe usarse 2 veces al día. Pero hubo un estudio claro que demostró el doctor Lorca y el doctor González, Fernando González, nefrólogo de El Salvador, hace 4 o 5 años en la Revista Médica de Chile, en que compararon el losartán que están prescribiendo genérico versus el original. A los 3 meses tuvieron que parar el estudio porque no llegaron ni al 30% de la meta que lograban con el otro. Por lo tanto, el sartán que yo no recomiendo es el que están usando en general, el losartán genérico. Segundo, yo hago énfasis en el olmesartán porque la verdad es que el olmesartán se usa una vez al día. Tiene en general, el resto de los sartanes, cantesartán, irbesartán, telmisartán, olmesartán, son bastante similares en cuanto a obviamente a mecanismo de acción, pero la respuesta en cuanto a potencia, y se usan también una vez al día, pero en cuanto a potencia, lo mostré también, y en cuanto a biodisponibilidad, y en cuanto a no interacción con medicamentos, y en cuanto a no interacción con alimentos, es distinta del olmesartán que la mayoría de los otros. Así que si tengo que escoger uno, por eso mi charla es en relación al olmesartán, me inclino por el olmesartán, pero cantesartán, valsartán, excelentes, irbesartán también, pero el losartán genérico es el que yo subrayo, no recomiendo. Gracias, Doc. Acá hay otra pregunta que dice, bueno, primero lo felicitan, dice, muchas gracias por su excelente y clara presentación, y preguntan, dice, ¿a qué hora debiese tomarse el paciente la presión para su autocontrol? ¿A qué hora? Ya, muy importante. Existe un concepto que se llama cronoterapia.
La verdad es que todos somos bastante distintos. Entonces, ¿a qué hora debiera considerarse que el paciente tome su presión? La verdad es que ojalá, si es por autocontrol, son varias veces. Una presión al día me da nada de información. Puede ser si tenemos una crisis hipertensiva, bueno, va a ser importante para él saberlo, pero si va a tener un autocontrol, ojalá que sea al despertar, obviamente, ojalá que sea en plena función laboral o de actividad en la casa, y ojalá que tenga una presión nocturna, porque la verdad es que son bastante distintas. Por eso recalco el uso del Holter. El autocontrol, si puede ser varias veces en el día, macanudo. Mientras más se pueda hacer, macanudo. Yo no estoy hablando de que la gente se viva tomando la presión, pero por eso recalco que el monitoreo ambulatorio de presión arterial es muy clave. Nos da información. Recuerden ese esquema que mostré en que el hipertenso nocturno, nocturno significa desde las 10 de la noche hasta las 7 de la mañana. Ese paciente hipertenso nocturno no va a tener en general autocontrol. Es raro que se tome la presión a las 3 de la mañana. Si no tenemos esa información, no vamos a modificar. Y si es hipertenso nocturno, le vamos a prescribir igual, ojalá, la biterapia o la triterapia en la mañana. ¿O debemos usarla cuando esté en su pic de acuerdo a qué tipo de curvas tenga el paciente? Por eso, vayamos haciendo un rayado más claro de qué tipo de hipertensión tiene nuestro paciente y, por lo tanto, qué terapia y a qué horas vamos a usarlas en ellos. Esa es una muy buena pregunta y, por favor, no todos los tratamientos son a las 7 de la mañana o a las 6 de la mañana. Es importante porque debemos tener controlada la presión las 24 horas, pero debemos verlo en cada paciente. Perfecto, doctor. Acá el doctor Sáez dice, gracias por la presentación, doctor. Dice, tengo una pregunta. ¿Qué hacer con un paciente que se mantiene normotenso en un mapa de 24 horas, pero es non-dippers? Es que eso es muy buena pregunta y gracias, doctor Sáez. Ese paciente non-dippers no es no hipertenso. Si el paciente es non-dipper, es hipertenso nocturno. Se clasifica como paciente hipertenso también al paciente que, por ejemplo, si tenemos una presión de 130-80, diurna, promedio, y el paciente en la noche tiene una presión de 130-80, ese paciente es hipertenso nocturno. Es non-dipper. Ahora, exageré que no disminuye nada. Recordemos que debe disminuir a lo menos el 10% de la presión en la noche. Por lo tanto, yo sí debo actuar sobre ese paciente que es non-dipper, porque está activado su sistema de renina-angiotensina. Algo está pasando que provoca que no haya disminución como debe ser de a lo menos un 10% de la presión en la noche. Doctor, acá hay una pregunta relacionada. Dice, ¿cuándo sospechar de hipertensión arterial nocturna? En realidad, no. ¿Cuándo sospechar? Esto, de nuevo, aquí vamos al arte de la medicina, pero yo diría que al revés. Siempre sospecharla, siempre estudiarlo. Si un paciente en general me llega, es joven, casi no tiene riesgo cardiovascular y me llega con la presión en 120/70, no tiene actividad simpática en el día, todos sus parámetros están normales, ok, puede que no. Pero si el paciente, por ejemplo, no está catalogado como hipertenso, pero es diabético, tiene factores de riesgo asociados, tiene dislipidemia o hay antecedentes familiares de hipertensión, yo debo buscar y yo debo sospechar. Señores, seamos más proactivos y andemos normalmente sospechando. Es como, es otra cosa, pero es, por ejemplo, cuando estábamos en abril, mayo, junio. Si un paciente tenía fiebre, si un paciente tenía disfagia, ¿qué hacíamos? PCR de inmediato, sospechábamos de inmediato. Aquí no sé por qué el olor a hipertensión se da, o alteración del sistema renina-angiotensina se da, claro. Hay dislipidemia, hay antecedentes familiares, es fumador, no hace deporte, está obeso, hay un entorno en que no debemos descuidarnos y debemos pedir, aunque en el minuto en que tomemos la presión esté normotenso. Perfecto, doctor. Contarle que la doctora Dreves le dice gracias por su excelente y clara presentación. Acá el doctor Ortiz pregunta, va a dibujar bien un paciente, doctor, así que ojo,
Dice, ¿qué esquema de tratamiento antihipertensivo prescribe en un adulto de 60 años, de sexo masculino, con diagnóstico reciente de hipertensión arterial, etapa 1, y DM2, sin compromiso renal, obeso, pero sin alteración significativa del perfil lipídico? ¿Qué tratamiento? Lo acabo de presentar, y una de las indicaciones de la asociación de un ARA2 con amlodipina es esa: paciente diabético, paciente hipertenso con diabetes, subrayo, paciente hipertenso con síndrome metabólico, subrayo, paciente hipertenso obeso, subrayo, paciente hipertenso anciano no frágil, subrayo. Así que este tipo de paciente que es diabético, aunque aún no tenga dislipidemia, que la va a tener, aunque aún no tenga nefropatía, pero por su hipertensión y por su diabetes, hay que buscar muy claramente que no tenga nefropatía. La asociación de la diabetes con la nefropatía muchas veces cuando no está es porque no la hemos buscado, pero la mayoría de las veces si no está en el otro control va a estar. Pero ya, aunque no tenga nefropatía, al asociarse hipertensión y diabetes, la indicación de ARA2 con amlodipino está claramente presentada. No así la asociación de ARA2 con el diurético en ese tipo de pacientes, porque me va a provocar mayor disglicemia. Y si no tiene una alteración de lípidos, sí se la puedo provocar agregando el diurético en ese tipo de pacientes. Correcto, doctor. Doctor Zárate, aquí el doctor Turbay le pregunta, ritmo circadiano en relación al horario de la toma del medicamento combinado y la presencia de un díper invertido. Sí, muy importante. Por eso es que qué bueno estas preguntas, porque eso quiere decir que están estresados y están manejando lo que es el monitoreo ambulatorio de presión arterial de 24 horas. Eso se presenta. Y por eso, hace un tiempo, me acuerdo que fui a una presentación excelente del doctor Díaz Yarrá de Rancagua, en que habló de cronoterapia. Y es muy importante, pero ¿cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos ver si hay un ciclo invertido o no? ¿Cómo podemos ver cuándo usar el fármaco si no tenemos un holter de presión arterial de 24 horas? No hace mucho, señores, hace 10, 15 años, y a lo mejor algunos se acuerdan, teníamos, cuando hablábamos de holter de presión arterial nos decían no, solamente para cuando haya hipertensión de bata blanca, no, solamente para ver si hay hipertensión enmascarada. No, hoy día no podemos tratar a un paciente éticamente y estando tranquilos si no tenemos toda esa información. Así que, por favor, no solamente como diagnóstico, como seguimiento en el futuro, debemos ver, después de los 3 meses de indicar el tratamiento, cómo está el paciente en las 24 horas, si está ajustado, si estamos cubriendo 24 horas, si no hay un pic de sistema simpático que se me está activando y a lo mejor debo promover el uso asociado de un beta bloqueador. Toda esa información la da el holter de presión de 24 horas. Así que por eso cuando a mí me dicen de nuevo hablar de eso cuando hable de hipertensión, aunque sea por otro foco, sí, no podemos saltarlo. Eso es muy relevante. Doctor Zárate, acá desde Concepción el doctor Álvaro Saldaña, bueno, lo felicita primero por su Hola, Álvaro. Y le pregunta, ¿qué podemos hacer para que el Ministerio de Salud incorpore la píldora única combinada para los pacientes de atención primaria? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. Yo te acompañaría, mira, pero mi hipótesis va para allá. Yo creo que debemos apuntar a dos formas de actuar. Una, debemos actuar a nivel de universidades. Lo que dije en mi introducción, cómo estamos formando a nuestros colegas. En pregrado, en posgrado tampoco, pero en pregrado debemos enfatizar el mejor manejo y el mejor conocimiento del tratamiento de la hipertensión arterial y de lo que significa la hipertensión arterial. Y segundo, yo postulo que a nivel de las sociedades de hipertensión y a nivel de la Fundación de Hipertensión Arterial deben formarse algo que a mí no me gustan, que son las comisiones, pero que funcionen para que se pueda influir. Hay medicina basada en la evidencia, aquí la traté de exponer, hay todo para que eso esté presente. Así que, Álvaro, te animo junto a que nos contactemos y con otros colegas para que esto a través de la sociedad, a través de la fundación, para que tenga mayor impacto, se pueda lograr lo que tú me estás contando.
Gracias, doctor. Doctor, aquí la doctora Dreves le hace una pregunta, le va a dibujar un paciente. ¿Ah? ¿Ok? Pregunta es un paciente de 14 años, 14 diabética, años. 14 años, sí, Ok. diabética, insulino dependiente, insuficiencia renal crónica en diálisis peritoneal, usa losartán más amlodipino más furosemida y más carvedilol y se mantiene hipertensa, aún con buena ultrafiltración. Sí, ese paciente está muy bien tratado, excepto por el losartán, según yo. Ahora, sí, el original es una opción y ojalá que esté en la dosis que debe estar, que son 2 veces al día. Ahí, ese es el único punto donde yo intervendría. Pero lo más seguro es que ese paciente tenga un origen secundario, sea un hipertenso secundario por la edad, y si no está compensado con los cuatro, porque acuérdense que cuando hablamos de hipertensión resistente es cuando ya usamos 4 fármacos distintos y no, el paciente no se compensa siempre que se usen los fármacos adecuados en la dosis adecuada. Pero si estamos en la dosis que la doctora me dice y el paciente no está compensado, debemos buscar claramente, y por la edad, me imagino que lo buscaron desde un principio por alguna causa de hipertensión secundaria. No debemos dejar de lado esta opción, este diagnóstico es mucho menos frecuente que el resto de los hipertensos esenciales, pero está, y con mayor prevalencia a esa edad. Doctor Zárate, ¿le parece que respondemos las últimas 2 preguntas? Las que gusten. La doctora Galleguillos pregunta, en una paciente diabética con enfermedad renal etapa 4 y con hipertensión arterial sin control, a pesar de uso de ARA2 y bloqueador de canal de calcio, ¿qué fármaco se debería agregar? Bueno, una de las opciones, de nuevo, ojalá el ARA2 en la dosis que debe y ojalá el amlodipino también alcanzando la dosis máxima, como lo puse en ese esquema en que íbamos agregando. Pero ese paciente debe partir por eso, pero tenemos que tener ahí 2 posibilidades. Una, de acuerdo a cómo está la actividad simpática del paciente, agregar un beta bloqueador, pero beta bloqueador de la nueva generación. Por ejemplo, el nebivolol es un fármaco que no solamente me va a actuar bloqueando el sistema simpático, sino que además me va a liberar óxido nítrico. Y el nebivolol es el mejor beta bloqueador que tiene indicación en los pacientes diabéticos, como tercer fármaco. Pero además, el uso de diuréticos, como por ejemplo la indapamida, que es un vasodilatador, no solamente es un diurético, sino que además es un vasodilatador muy potente, en que provoca una disminución de la presión mucho mayor, o la clortalidona, que si usamos la hidroclorotiazida como monoterapia. Es una muy buena opción también. Doctor Zárate, bueno, la doctora Luna justamente preguntaba aquello, dice, entre hidroclorotiazida y clortalidona, ¿cuál preferir? Ya, lo que pasa es que, a ver, lo que yo prefiero es que el paciente se tome los remedios. Punto 1, porque si hacemos estos webinars, nos apasionamos y estamos, pero el paciente al final no logra tomarse los remedios, es complejo. Lo ideal es disminuir la cantidad de tabletas. Usemos tabletas, como dijo el doctor Saldaña, que sean polipil. Estoy hablando de fármacos hipotensores, que sean 2 o 3 familias en la misma píldora, va a provocar mayor adherencia. Pero sí, si yo tengo que buscar efecto diurético o efecto de hipotensor, hidroclorotiazida, clortalidona o indapamida, estoy hablando como monoterapia, como no agregado en una tableta a los ARA2, yo prefiero clortalidona o indapamida porque no me provoca dislipidemia, no me provoca alteraciones metabólicas, no me provoca disglicemia, como si la hidroclorotiazida en dosis altas, sobre 25 miligramos, me lo puede producir. Pero, por ejemplo, la asociación que tenemos de Oltan con hidroclorotiazida es en dosis de 12,5 y va en una sola cápsula, así que es una muy buena opción. Pero si me habla de preferir cuál molécula, yo prefiero más la clortalidona y la indapamida que la hidroclorotiazida solo, como molécula. Gracias, doctor. La doctora Vera pregunta, varias preguntas hay, doctor, con pacientes dializados. Dice, estimado doctor, le agradezco su presentación. Dice, en pacientes con insuficiencia renal en diálisis, ¿es recomendable utilizar losartán con amlodipino?
que no hay contraindicación con eso, en absoluto. Pero de nuevo me están preguntando por los sartán. A mí me aflige, en serio, me angustia cuando me habla de los sartán. Yo sé que en nivel de salud pública es lo que hay, pero ojalá que si es los sartán que usen el original, porque la verdad es que lo que están usando, y ya lo expresé, no lleva ningún fruto. La verdad es que por eso, entre otras causas, las metas no se alcanzan en Chile. Así que hago énfasis en usar los fármacos originales. Pero sí, usar un ARA2 con amlodipino también. Recuerden que hay protección renal y hay protección cardiovascular. Nuestros pacientes diabéticos, por ejemplo, no se mueren la mayoría de las veces por diabetes. Se mueren o de eventos cardiovasculares o de insuficiencia renal crónica. Entonces, todos los cuadros, las familias de fármacos que hayan mostrado evidencia de órganoprotección, nefroprotección o cardioprotección, esas son las familias de fármacos que debemos usar. Doctor Zárate, la última, ¿Okay? doctor Paulo Sáez dice, ¿cuáles serían los consejos para elegir un tratamiento para un paciente solo hipertenso nocturno y cuál sería un buen medicamento para lograr los objetivos? Y con eso terminamos. De nuevo, el hipertenso nocturno es el más complejo de todos en cuanto a pronóstico, por el no diagnóstico, pero asimilen lo que es un paciente diurno también, o un paciente de 24 horas. Es un paciente hipertenso, por lo tanto, mi consejo es biterapia, 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 y si no, triterapia. Pero debemos alcanzar las metas. El concepto que no me quiero alejar de la consulta del doctor, pero es que no, un hipertenso diurno, un hipertenso nocturno, un hipertenso de 24 horas, biterapia, excepto paciente mayor, frágil, de 80 años, o paciente que casi no existe, que no tenga asociado riesgo cardiovascular y que sea hipertenso leve. Pero el resto, biterapia o triterapia en todos, por favor. Bueno, vamos a dar las gracias entonces al director de la Fundación Chilena de Hipertensión Arterial, al doctor Hernán Zárate Pérez, ¿cierto? Por esta excelente presentación. Usted lo puede ver ahí en la plataforma, doctor, cómo le agradecen esta presentación por lo clara que fue. Y doctor, 2 minutos para que se despida de su audiencia. No, un minuto. Primero, gracias a todos por la paciencia, porque sé que estamos a final de año y estamos cansados, pero los animo a seguir apasionados por lo que es la hipertensión y por nuestros pacientes. Yo te pongo de fondo este cuadro en que muestra la preocupación de un doctor por su paciente, y eso es lo que debemos estar nosotros preocupados, no por el computador que está entre medio de nuestros pacientes. No nos olvidemos de la relación médico-paciente. Y finalmente quiero agradecer a mi padre, Hernán Zárate Méndez, que fue el que me trajo a seguir en algo sus pasos en lo que es hipertensión arterial, y la poca pasión que tengo no le llega ni al tobillo a la pasión que él tiene por esto que es la hipertensión arterial. Así que agradezco a la audiencia, agradezco a mi padre por darnos este amor por esto que es la medicina y sobre todo la hipertensión arterial. Muchas gracias. Bueno, nos sumamos, doctora, a su homenaje a su padre, porque lo conocemos mucho y sabemos toda la experiencia y toda la dedicación que ha dado la educación continua de todos los profesionales de la salud. Así que también un gran abrazo, porque sabemos que está conectado también a este webinar. Bueno, y en nombre de Laboratorio IPF La OMED, queremos agradecer a todos los participantes de este webinar y dejarlos invitados a un posible, ¿cierto?, segundo webinar al respecto de estas patologías. Y por supuesto que agradecer el que hayan estado conectados esta tarde-noche, a este webinar. Así que muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.